¿Crees que desaparecer es lo más doloroso? Te equivocas. Existe una técnica silenciosa, invisible, pero devastadora. No gritas, no reclamas, no suplicas. Solo haces esto, y su mente no encontrará descanso, porque cuando aplicas la técnica del iceberg, no solo te vas, te hundes en su subconsciente, donde más duele, y desde ahí lo haces cuestionarlo todo. ¿Estás listo para dominar el arte que rompe más que el abandono? Quédate, porque esto no se olvida jamás. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: no busco, me transformo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Rechazo hacia la versión que permitía el maltrato, no hacia ti. No es que no fuiste suficiente, es que fuiste demasiado para alguien que no estaba listo para enfrentarse a su propio reflejo. Cuando alguien te rechaza sin razón clara, cuando se aleja después de haberte visto sin máscara, no es tu esencia lo que los aleja, es su incomodidad frente a tu luz. Porque cuando brillas, cuando eres genuino, cuando sientes intensamente y amas con profundidad, no todos pueden soportarlo. No porque haya algo malo en ti, sino porque tu presencia los pone en evidencia. Les recuerda todo lo que han reprimido, todo lo que han evitado ser. Y en lugar de admirarte, te juzgan. En lugar de quedarse, huyen. A veces, duele pensar que nos rechazaron por ser nosotros mismos. Pero la verdad es aún más poderosa. Te rechazaron porque tu autenticidad les revelaba su mediocridad emocional. Porque tu intensidad emocional desbordaba el vaso de alguien que solo sabía amar a medias. Porque tu honestidad fue un espejo demasiado honesto. Entonces, ¿qué hacen? Te llaman complicado, sensible, intenso, difícil. Y lo hacen para poder marcharse sin sentir culpa. Te etiquetan para silenciar lo que en realidad no tienen el coraje de afrontar. No disminuyas tu luz para complacer a los que solo saben sobrevivir en la sombra. No te escondas para no intimidar a quien nunca aprendió a sostener la verdad en la mirada. Lo que necesitas no es menos de ti para gustarles, es más de ti para encontrar a quienes sí están preparados. Porque quien se asusta de tu profundidad no está listo para nadar contigo. Y no es tu trabajo hacerlos aprender a respirar bajo el agua. Es tu trabajo seguir brillando hasta que tu luz atraiga a quien no solo la soporte, sino que también la celebre. Cuando alguien se aleje, no te preguntes qué hiciste mal. Pregúntate qué parte de ti fue demasiado real para ellos. Tal vez fue tu amor sin filtros. Tal vez tu forma de mirar con intensidad. Tal vez tu silencio que lo decía todo. Sea lo que sea, no lo cambies. Eso que incomodó, eso que molestó, es exactamente lo que te hace especial. No apagues tu fuego porque alguien no supo cómo abrazar el calor sin quemarse. No te vuelvas ceniza por miedo a ser llama. La vida ya está llena de personas tibias. Sé fuego. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que los demás sienten o hacen, pero sí lo que hacemos con eso. Marco Aurelio dijo: la mejor venganza es ser diferente de quien causó el daño. Así que no busques encajar en moldes que te apagan. No te ajustes a la mediocridad emocional. Agradece incluso a quien se fue, porque al irse te dejó espacio para encontrarte contigo mismo, sin tener que seguir justificando tu esencia. Y desde ahí, desde ese centro que ya no se cuestiona, empiezas a atraer algo mucho más profundo: respeto. Deja de pedir perdón por ser intenso. Deja de sentir culpa por sentir mucho. No estás roto, estás despierto. No estás exagerando, estás vivo. No necesitas apagar tus emociones para que alguien te elija. Porque si tienen que elegirte solo cuando eres una versión reducida de ti, entonces no te están eligiendo a ti, sino a una máscara. Y tú ya no naciste para esconderte. Naciste para transformar, para iluminar, para tocar vidas. No todos podrán con eso. Y está bien, no es rechazo, es selección natural.
Aceptar tu luz no solo te libera del dolor del rechazo, también te aleja de relaciones donde solo serías valorado si fueses menos. Y tú no viniste a ser menos, viniste a ser completo. Así que cuando alguien se vaya, no corras detrás. Quédate quieto, en paz, en tu centro, y deja que la vida filtre por ti lo que no supo verte. Quien lo merezca, regresará con nuevos ojos. Quien no, se perderá de ti, no al revés. Número 2. El desapego refleja la verdad que no quieren enfrentar. No necesitas gritar tu valor, ni explicar tu dolor, ni dar vueltas buscando comprensión donde ya hubo indiferencia. Basta con dar un paso atrás. Retirarte sin drama, sin venganza, sin lágrimas públicas. Simplemente soltar. Dejar que el silencio haga su trabajo. Que la ausencia dibuje el contorno exacto de lo que ya no vas a permitir. Porque cuando dejas de estar disponible, cuando cortas el ciclo de justificar, perdonar y volver, empiezas a convertirte en algo que el otro no sabe cómo manejar. Un espejo frío, implacable, que muestra su propio reflejo sin distorsión. Y ese reflejo duele. Porque mientras tú sigues en silencio, ellos comienzan a enfrentarse con lo que realmente hicieron. Ya no hay una versión suavizada de la historia. Ya no estás ahí para calmarles la culpa con tu ternura, ni para justificar su cobardía con tu comprensión infinita. Están solos con sus decisiones, con sus mentiras, con sus juegos, y ahora que no estás, ahora que no los persigues ni los excusas, se ven obligados a mirar su vacío de frente, y no les gusta lo que ven. El desapego no es indiferencia, es fuerza contenida. Es la decisión consciente de dejar que la vida les hable sin tu intervención. Porque cada mensaje ignorado, cada promesa rota, cada desinterés fue una elección. Y ahora tú has hecho la tuya, dejar de salvar a quien no quería ser salvado. Has dejado de gastar tu energía en alguien que solo sabía recibir y nunca devolver. Y ese acto de soltar, de desaparecer sin explicación, se convierte en el espejo más cruel para quien siempre esperó que tú estuvieras ahí, sin importar lo mal que te trataran. No hace falta bloquear, ni insultar, ni demostrar superioridad. Solo hace falta presencia cero, interacción cero, reacción cero. Porque cuando ya no les das el privilegio de tu energía, de tu atención, de tu calor, sienten frío, sienten pérdida, sienten descontrol. Tú eras el refugio emocional donde siempre podían esconder su inmadurez. Pero ahora que ya no estás, tienen que lidiar con lo que realmente son. Alguien que destruyó algo valioso porque no supo cuidarlo. Y esa conciencia es mucho más dura que cualquier reclamo que pudieras haber hecho. No necesitas saber si te extrañan, lo harán. No necesitas pruebas de que les duele, les dolerá, pero eso ya no es tu responsabilidad, porque tu foco cambió. Ya no estás centrado en cómo se sienten ellos, sino en cómo te estás reconstruyendo tú. En tu paz, en tu silencio, en tu crecimiento, en esa versión de ti que ya no necesita ser aceptada por alguien que no se aceptaba ni a sí mismo. Has dejado de buscar validación y has empezado a cultivar respeto, el tuyo propio. Desde el estoicismo, el desapego no es frialdad, es sabiduría emocional. Es entender que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir no reaccionar ante su caos. Es elegir tu estabilidad por encima del drama, tu dignidad por encima de la nostalgia. Como enseñaba Epicteto, no es lo que ocurre lo que te daña, sino tu interpretación de ello. Y tú ahora eliges interpretar su ausencia no como pérdida, sino como liberación. Aplica el desapego con firmeza. No respondas a provocaciones, no expliques tus motivos, no caigas en la trampa de volver para probar tu punto. La ausencia es tu argumento más poderoso. Es la prueba de que ya no estás dispuesto a seguir negociando tu valor. Quien no supo ver lo que valías cuando estabas, ahora tendrá que lidiar con no tenerte. Y tú, mientras tanto, sigues adelante, en calma, en silencio,
en paz. Tu desapego, mantenido con coherencia, es la fuerza que empieza a girar todo a tu favor, porque ya no estás suplicando presencia, estás habitando la tuya. Y cuando eso sucede, el otro empieza a perder el control que creía tener sobre ti. Empieza a buscar lo que antes ignoró. Empieza a recordar lo que tú ya soltaste. Porque tu frialdad, esa que nació del dolor, ahora es tu escudo. Y en ese escudo se reflejan todas sus carencias. Mientras tú sigues caminando con dignidad, dejando que el espejo haga su trabajo. Número 3. El silencio como herramienta de poder y renacimiento personal. Cuando te das la vuelta y eliges el silencio, algo dentro de ti comienza a reconstruirse. No es cobardía, es transformación. Ya no estás gritando tu dolor ni explicando tu valor a quien lo ignoró. Estás respirando hondo, retomando el control, reclamando tu espacio. Lo que parece un acto pasivo es en realidad un movimiento profundo de renacimiento. Porque el silencio no es ausencia de palabras, es presencia de conciencia. Es la forma más elegante de decir, ya no me destruyo por ti. Y en ese gesto frío, contenido, comienza la verdadera revolución interior. No responder, no justificar, no suplicar, es una forma de proteger lo más sagrado, tu energía. Cuando decides no seguir explicando por qué mereces ser tratado con respeto, le haces un favor al alma. Le dices que ya es suficiente, que la etapa de la humillación ha terminado, que el tiempo de desangrarte por alguien que eligió irse se acabó. Y con ese silencio colocas un muro invisible que protege tu dignidad, tu amor propio, tu sanación. Quien lo atraviese tendrá que hacerlo con respeto, porque ya no hay más acceso libre a tu vulnerabilidad. El error más común tras un rechazo es creer que tienes que decir algo más, como si tu silencio significara derrota. Pero no es así. El silencio es la voz del que ha despertado. Es el lenguaje de quien ya no necesita convencer a nadie para sentirse suficiente. Si supieran el poder que tiene una ausencia bien dirigida, nadie mendigaría explicaciones. Porque el silencio es espejo, y ese espejo incomoda, muestra lo que el otro no quiere ver, que tú no lo necesitas, que ya no estás dispuesto a esperar nada, que la dinámica cambió. Cuando decides alejarte sin palabras, generas un efecto psicológico mucho más fuerte que cualquier reclamo. La otra persona, que esperaba una reacción emocional, se encuentra con un vacío, y ese vacío los enfrenta a su decisión. Ya no tienen a quién culpar, ni con quién discutir, ni a quién controlar. Tienen que lidiar con el eco de lo que hicieron. Y lo más duro para alguien que te daba por sentado es descubrir que ya no estás intentando que se quede. Que tu ausencia no es rabia, sino evolución. No se trata de ignorar con arrogancia, sino de renunciar al drama, de dejar de cargar con el peso de justificar tu valor. En lugar de buscar respuestas, comienza a crear nuevas preguntas dentro de ti. ¿Qué puedo construir desde esta calma? ¿Qué parte de mí estaba rota por aceptar tan poco? ¿Qué vida puedo diseñar ahora que dejé de insistir? En esas preguntas nace un nuevo tú, más fuerte, más consciente, más libre. El silencio no es venganza, es sanación. Mientras el otro espera que le des la última palabra, tú eliges la paz como respuesta. Y eso duele más que cualquier reproche, porque desarma, porque muestra que ya no estás atrapado en el ciclo de emociones reactivas. Has salido del juego, y ahora caminas solo, pero con dirección. Y esa dirección comienza a marcar la diferencia entre quien se queda anclado al pasado y quien decide renacer. Desde el estoicismo, el silencio representa dominio. Epicteto lo dijo: lo que perturba al hombre no son los hechos, sino su interpretación de los hechos. Callar es dejar de interpretar desde la herida, es permitir que las cosas sean, sin añadirles sufrimiento innecesario. Es confiar en que la vida, sin gritos ni lágrimas públicas, se encarga de poner todo en su lugar. Y tú, mientras tanto, sigues construyendo tu propio lugar. El silencio tiene memoria. Con el tiempo,
se convierte en la presencia más fuerte, en la sombra que incomoda, en la ausencia que grita. No porque lo busques, sino porque fuiste coherente, porque elegiste no rebajarte, no romperte, no insistir, porque apostaste por ti. Y esa apuesta siempre paga. Tarde o temprano, quien te rechazó tendrá que reconocer que tu respuesta fue la más poderosa, tu silencio. Y mientras ellos dudan, tú floreces. Número 4. La fuerza está en observar y no perseguir. No tienes que rogar para que te entiendan, ni perseguir para ser elegida. Hay un poder invisible que nace cuando decides dejar de esforzarte por convencer a alguien de lo que eres. No se trata de quedarte quieta por orgullo, sino de moverte en silencio desde un lugar de claridad. Dejar que el otro actúe, que el tiempo revele, que las decisiones ajenas se enfrenten solas a sus consecuencias. Porque el que corre detrás pierde dignidad. Y la mujer estoica ya no está dispuesta a pagar ese precio. Mientras más te desvives por explicar tu valor, más lo rebajas, no porque no lo tengas, sino porque el que merece verlo no necesita que lo repitas 1000 veces. El que no lo ve, aunque lo grites, no lo entenderá. Entonces, ¿para qué desgastarte? La verdadera fortaleza no está en hacer ruido, sino en guardar silencio. No está en exigir atención, sino en observar desde la calma, en mirar cómo actúan los demás sin tratar de intervenir para cambiar el rumbo, en dejar de salvar vínculos que se hunden por sí solos. Tú ya no estás para suplicar conexión, estás para proteger tu paz. Cuando alguien se aleje, no lo persigas, observa. Cuando alguien se contradiga, no lo enfrentes, observa. Cuando alguien te ignore, no reclames, observa. Porque en esa observación silenciosa se esconde tu dominio interior. Cada vez que eliges no reaccionar, estás ganando, estás eligiendo no caer en su juego. Estás mostrando que tu mundo no se derrumba porque alguien haya decidido no quedarse. El poder no está en retener, está en dejar ir sin perderte tú en el proceso. El estoicismo enseña que no puedes controlar el mundo exterior, solo tu respuesta interna. Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece cuando no se deja arrastrar por las emociones ajenas. Y eso es lo que haces cuando dejas de perseguir. Ya no actúas desde la necesidad, sino desde la presencia. Ya no suplicas ser entendida, simplemente decides que quien no lo haga, no merece estar. Y no hay rencor en eso, hay claridad. Cuando mantienes la compostura en medio del caos, algo en el otro comienza a desmoronarse. No porque tú lo busques, sino porque estaban acostumbrados a que tú siempre respondieras, siempre explicaras, siempre intentaras. Ahora no lo haces, ahora te has vuelto un reflejo mudo que los confronta con sus propias acciones. Y ahí es donde comienza su incomodidad, porque ya no controlan la narrativa. Ya no pueden proyectarte como la exagerada, la emocional, la intensa, porque tú estás en silencio, firme, sin suplicar nada. Eso es lo que los descoloca. Que no sepan si te dolió, si estás bien, si te fuiste por siempre, o si solo estás esperando. No lo saben, y esa incertidumbre es su espejo. Tú, mientras tanto, mantienes tu eje. No haces publicaciones para llamar la atención. No escribes para provocar una reacción. No haces nada más que seguir con tu vida. Esa indiferencia serena es el golpe más fuerte para quien alguna vez pensó que te tenía controlada emocionalmente. Desde el desapego, desde la templanza, observas. Y en esa observación silenciosa sucede la transformación. Porque ya no estás centrada en cómo te ve el otro, sino en cómo te ves tú. Ya no buscas demostrar, solo te permites ser. Y eso es lo más atractivo que existe. Alguien que no necesita demostrar su valor para saber que lo tiene. Cuando dejas de perseguir, algo cambia. Tú dejas de desgastarte, y ellos empiezan a preguntarse por qué ya no insistes. Esa duda les pesa más que cualquier reclamo. Porque en el fondo saben que si te fuiste en silencio, es porque entendiste que valías más de lo que estabas recibiendo. Y eso
eso no lo pueden controlar. Número 5. Volverte inaccesible es una expresión de respeto propio. Hay un momento en el que dejar de estar disponible se convierte en un acto de amor propio, no por orgullo, sino por respeto. Por fin entendiste que no puedes seguir regalando tu energía a quienes solo la usan como combustible para sus inseguridades. Has estado ahí, presente, constante, leal, incluso cuando no lo merecían. Diste palabras, abrazos, comprensión, hasta que ya no quedó nada para ti. Y aún así, esperaban más, porque cuando siempre estás, creen que siempre estarás, hasta que un día no. Volverse inaccesible no significa volverse cruel, significa cerrar la puerta emocional a quienes entraban y salían como si tu corazón fuera un pasillo. Ya no estás para eso, ya no estás para quien solo recuerda tu valor cuando lo pierde. Ahora eres un espacio sagrado. Ahora hay filtros, ahora no se accede a ti sin conciencia. Porque has comprendido que el mayor error fue estar disponible para quien nunca aprendió a cuidarte. Cuando desapareces de la vida de alguien que se acostumbró a ti, lo que pierde no es solo tu presencia, es el acceso. Acceso a tu ternura, a tu escucha, a tu apoyo, a esa forma en la que siempre encontrabas la manera de comprenderlo todo. Y cuando ya no estás, ese acceso se convierte en ausencia. Y esa ausencia en vacío, y ese vacío en una lección. Porque no es hasta que ya no te tienen que se dan cuenta de lo que realmente significabas. Pero para que esa lección funcione, tu inaccesibilidad debe ser firme. No puedes decir que te fuiste y seguir disponible emocionalmente. No puedes afirmar que cerraste ciclos y seguir pendiente de si te escriben. Tienes que cerrar el círculo en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma. Dejar de responder con urgencia. Dejar de justificar tus silencios. Dejar de sentir culpa por protegerte. Porque quien no valoró tu presencia no merece explicaciones por tu ausencia. El estoicismo enseña que no es lo que ocurre lo que nos daña, sino cómo reaccionamos ante ello. Epicteto lo resumió con claridad. Nadie puede herirte sin tu consentimiento, y eso incluye a quienes juegan con tus emociones porque saben que estás ahí. Cuando decides volverte inaccesible, estás retirando ese consentimiento. Estás diciendo, ya no más, ya no te voy a facilitar la comodidad de tenerme cuando quieras, porque lo fácil se da por hecho. Lo valioso se cuida, y tú has decidido convertirte en algo valioso. No para los demás, sino para ti. No necesitas explicar por qué te alejaste. No necesitas justificar tu silencio. Tu nueva energía no se anuncia, se siente. El cambio más poderoso es el que se manifiesta sin avisos. Eres tú respondiendo diferente, eligiendo el silencio en lugar del conflicto, manteniendo distancia en vez de perseguir cercanía. Eres tú actuando con la calma de quien ya no busca ser elegido, porque ahora se elige a sí mismo. Y mientras ellos sienten el golpe del acceso perdido, tú comienzas a fortalecerte. Ya no estás en modo reparación, estás en modo preservación. Cuidas tu espacio, honras tu tiempo, filtras con quien compartes tu paz. Ya no te basta con que alguien regrese. Ahora necesitas que merezca volver a entrar. Y ese filtro es tu barrera sagrada, porque aprendiste que cualquiera puede extrañarte, pero no todos merecen recuperarte. El respeto no se pide, se impone con presencia o con ausencia. Y tú has elegido la segunda, porque entendiste que el verdadero respeto nace cuando el otro siente que no puede tenerte a cualquier precio. Ya no estás al alcance de la mano, ya no eres opción de último momento. Has dejado de ser plan de emergencia emocional para convertirte en una elección consciente. Y quien no esté listo para valorarte así, simplemente se queda fuera. Número 6. El silencio genera incertidumbre y obsesión en quien no valoró. Cuando desapareces sin escándalos, sin indirectas, sin explicaciones,
El silencio se convierte en un terreno fértil para la obsesión, no porque quieras manipular, sino porque has roto la previsibilidad. Ya no eres esa persona accesible, siempre presente, que responde con rapidez o que busca cerrar ciclos con palabras. Ahora eres un enigma, y los enigmas no se olvidan, se analizan, se recuerdan, se convierten en pensamientos recurrentes, porque tu silencio, bien ejecutado, no es indiferencia, es presencia silenciosa en su mente, constante, incómoda, intrigante. Es el eco de algo que se sentía seguro y que de pronto desapareció sin dejar rastros. Cuando alguien se acostumbra a tu atención, incluso cuando finge no necesitarla, comienza a darla por sentada. Cree que tu energía estará ahí, siempre. Cree que tu perdón es automático. Cree que tus palabras llegarán en cualquier momento. Por eso, cuando te callas de verdad, cuando no reaccionas, cuando no publicas nada, cuando no buscas ni das señales, empieza la confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no aparece? ¿Por qué no dice nada? Esas preguntas son como pequeñas llamas que van prendiendo dentro del otro. Y esa inquietud puede convertirse en fuego, en obsesión, en una necesidad de saber, de entender, de volver a tener control. Pero para que eso funcione, tu silencio debe ser real, no un juego, no una estrategia a medias. Tiene que ser coherente. No puedes desaparecer por fuera y seguir atado por dentro. No puedes callar pero seguir pendiente de lo que publica, ni responder si te busca con un simple hola. El silencio que crea curiosidad es absoluto, es emocional, energético, digital. No hay publicaciones que den pistas, ni frases que provoquen, ni likes que den a entender algo. Hay vacío, y ese vacío es el que grita, es el que los hace entrar en su propio laberinto mental. Cuanto menos explicas tu silencio, más poder tiene. Porque si lo justificas, lo rompes. Si envías un último mensaje, abres una puerta. Pero si te retiras sin ruido, sin reclamo, sin buscar que lo entiendan, entonces el misterio se instala. Y el ser humano tiene una necesidad casi irracional de entender lo que no puede controlar. Cuando tú te ibas antes, volvían porque sabían que podían alcanzarte. Pero cuando te vas sin aviso, y ya no estás, y no pueden anticiparte, algo cambia. Ya no eres predecible, eres impredecible. Y eso les quita el control. Y nadie soporta perder el control sobre aquello que solía dominar. No es necesario que te muestres feliz. No tienes que publicar fotos sonriendo ni frases de empoderamiento. No hagas de tu sanación un espectáculo. Que no sepan si estás bien o mal. Que no puedan deducir si te duele o no. Que no tengan acceso ni siquiera a tu sombra. Eso es lo que activa el mecanismo de cuestionamiento. No la rabia, no el orgullo, no la venganza. El silencio puro, el silencio digno. El que nace de quien ya no necesita explicar nada. Desde el estoicismo, el silencio representa dominio sobre uno mismo. Es la renuncia a la necesidad de validar emociones con el exterior. Marco Aurelio decía, cuanto más valoras tu paz, menos tiempo tienes para convencer a otros. El silencio, entonces, no es solo una respuesta. Es una declaración interior de fortaleza. Dejas de luchar por ser entendido y empiezas a enfocarte en entenderte tú. Dejas de esperar algo del otro y te das todo lo que antes dabas afuera. Y mientras tú construyes tu mundo en paz, sin publicar nada, sin reaccionar, sin volver, ellos comienzan a recordar. Y el recuerdo se vuelve más fuerte que tu presencia. Porque antes eras constante y previsible. Ahora eres ausencia con peso. Y eso duele más que cualquier palabra. Lo que antes parecía seguro, ahora es un misterio que no pueden resolver. Y el ser humano, ante lo que no puede entender, se obsesiona, se pregunta, se revuelve. Número 7. Permitir que enfrenten el caos para respetar tu paz. Hay momentos en los que ya no puedes seguir salvando a quien no quiere salvarse. No porque no tengas corazón, sino porque has aprendido que tu energía no es infinita.
y que cada intento por rescatar a alguien que se hunde por decisión propia termina arrastrándote a ti también. Has dado apoyo, comprensión, segundas oportunidades. Has sido refugio, bálsamo, consuelo. Pero llega un punto en el que tu paciencia ya no enseña nada, ya no transforma, solo sostiene el caos del otro para que no le explote en la cara. Y ese ya no es tu rol, ya no estás aquí para sostener a quien sabiendo que te tiene nunca cambia. Cuando decides soltar, no lo haces por crueldad, lo haces porque entiendes que algunas personas solo aprenden cuando sienten el golpe de sus propias decisiones. Porque mientras tú estés ahí, absorbiendo el impacto, ellos seguirán repitiendo el mismo patrón: dañar, mentir, descuidar, regresar. Y tú, por amor o por costumbre, cubres las consecuencias. Pero eso no es amor, es sabotaje disfrazado de bondad. Cada vez que los proteges de lo que deberían enfrentar, los haces más débiles. Les robas la oportunidad de crecer. Y a ti, te arrebatas la paz. Dejar que el caos los alcance no es abandono, es justicia emocional. Porque quien elige el desorden, quien siembra destrucción, quien juega con tu estabilidad, debe saber que también existe la cosecha. Y tú no estás obligado a ser el escudo eterno que detiene las balas emocionales que ellos mismos disparan. Has estado ahí demasiadas veces. Has perdonado lo imperdonable. Has callado lo que dolía. Has sostenido silencios pesados solo para evitar conflictos. Pero, ¿y tú? ¿Quién te rescata a ti cuando colapsas por dentro de tanto sostener? Ya no es tu tarea curar a quien se niega a mirar su herida, ni acompañar a quien no respeta tu presencia, ni esperar a quien no sabe si se queda o se va. El caos que ellos crearon es suyo, y el silencio que tú les dejas es el maestro que nunca tuvieron. Porque tú intentaste ser la lección con tu paciencia, con tu ejemplo, con tus límites suaves, pero no funcionó, porque mientras supieron que estabas, nunca sintieron la urgencia de cambiar. Ahora les toca sentir lo que es perder a alguien que lo dio todo. El estoicismo enseña que no se trata de controlar a los demás, sino de controlar nuestra respuesta ante ellos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Así que cambia tu interpretación. Soltar no es fallar. Dejar que enfrenten el caos no es venganza. Es respeto, a ti y a ellos. Porque cuando tú das un paso atrás, les das espacio para verse como realmente son, sin el filtro protector de tu presencia. Aplica el desapego con firmeza. No revises si ya entendieron, si ya sufren, si ya aprendieron. Eso no es tu responsabilidad. Tu trabajo ahora es recuperar tu espacio, tu energía, tu centro. Y desde ahí, observar sin involucrarte, que griten, que busquen culpables, que intenten rehacer lo que destruyeron. Tú ya no estás en ese rol, porque entendiste que hay personas que solo se dan cuenta del valor cuando el caos les habla más fuerte que tú. No necesitas pruebas de que se arrepienten. Las tendrás, pero cuando lleguen ya no las necesitarás, porque estarás en otro lugar emocional, más fuerte, más claro, más en paz. Y habrás descubierto que no todos merecen otra oportunidad, que tu amor no es hospital para corazones que no quieren sanar, que tu paciencia tiene un límite y que el verdadero cambio nace del caos enfrentado, no del caos evitado. Permíteles la tormenta, no por orgullo, sino por respeto, porque si sigues interviniendo, jamás cambiarán, y tú seguirás perdiéndote. Pero si te vas, si retiras tu energía, si dejas que el eco de tu ausencia les grite lo que tú ya no dices, entonces, quizá, aprendan. Y si no lo hacen, al menos tú ya te habrás salvado. Desde el silencio, desde el desapego, desde la dignidad. Número 8. El rechazo real es a la responsabilidad del amor. No rechazaron tu amor, rechazaron lo que ese amor les exigía: crecer, madurar, comprometerse. Porque cuando tú amas de verdad, no estás ofreciendo algo superficial.
Estás revelando tu alma, estás siendo constante, vulnerable, presente. Y no todos están listos para enfrentarse a eso, no porque no lo deseen, sino porque no saben sostenerlo. Amar de verdad es asumir responsabilidad emocional, y hay quienes prefieren escapar antes que enfrentarse al reflejo que les muestra todo lo que aún no están dispuestos a hacer. Tú llegaste con luz, con entrega, con coherencia. No pediste perfección, pediste presencia. No exigiste grandes gestos, solo reciprocidad. Pero cuando alguien aún no ha madurado emocionalmente, incluso lo más puro se percibe como una amenaza. Porque cada acto tuyo, cada muestra de cariño, cada palabra sincera, les recordaba que no podían esconderse detrás de máscaras. Tu amor los desnudaba emocionalmente. Y eso, para un corazón inmaduro, es insoportable. Por eso no huyeron de ti, huyeron de lo que significaba tenerte. Tú no hiciste nada mal, no amaste demasiado, no fuiste difícil ni exagerado, simplemente fuiste real. Y esa autenticidad les mostró lo que ellos no podían dar, porque para sostener un vínculo sano hace falta más que atracción, hace falta valentía, valentía para quedarse, para responder con la misma intensidad, para crecer con el otro en lugar de buscar excusas para no cambiar. Y cuando alguien no tiene esa valentía, la respuesta más fácil es el rechazo. Pero no cargues con culpas que no son tuyas. No te preguntes si fuiste demasiado, si deberías haber dado menos. Porque quien te culpa por amar intensamente, te está diciendo sin palabras que su medida emocional es pequeña, que no pueden, que no saben, que no quieren salir de su zona de confort. Y tú ya no estás para mendigar evolución, estás para compartir el camino con quien también quiera avanzar. El estoicismo enseña que la virtud está en vivir conforme a nuestra naturaleza, sin esperar que los demás hagan lo mismo. Epicteto dijo: no exijas que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Por eso, en lugar de resistirte al rechazo, acéptalo como una señal de que esa persona no podía caminar a tu lado sin desmoronarse por dentro. No porque fueras malo para ellos, sino porque tu presencia los obligaba a dejar de ser quien fingían ser. No discutas, no ruegues, no expliques, no intentes convencer a nadie de que tu amor era suficiente. Era, pero no todos saben recibirlo. Tú mostraste quién eras, y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Si eso incomodó, si eso los hizo huir, es porque aún no están listos para lo que tú ya estás dispuesto a entregar. Y eso no te hace menos, te hace libre. Cuando dejas de intentar sanar la inmadurez de los demás con tu amor, te liberas. Dejas de cargar con sus vacíos, con sus miedos, con sus evasiones. Y en esa liberación, algo dentro de ti florece, porque ya no estás centrado en ser entendido, estás centrado en vivir con verdad. Y quien te vea desde ese lugar lo hará sin pedirte que te reduzcas. No permitas que te hagan creer que el problema fue tu amor. El problema fue que ellos no estaban listos para recibirlo sin colapsar. Así que sigue caminando, mantén tu corazón íntegro. No te cierres, no dejes de amar. Pero esta vez, elige a quien no huya cuando vea todo lo que llevas dentro, a quien no vea tu intensidad como exceso, sino como verdad, a quien no escape del compromiso de crecer contigo, sino que lo abrace, porque en este camino tú no necesitas ser menos para ser aceptado, necesitas ser tú mismo, con la certeza de que amar con profundidad no es una debilidad, sino tu mayor fuerza. Y quien no lo entienda, simplemente no está preparado para el tipo de amor que transforma, que construye, que exige. Y tú, ahora, has decidido dejar de convertirte en refugio de quienes no quieren sanar. Has elegido avanzar. Y esa es tu verdadera victoria. Número 9. Silenciarse para transformarse y fortalecer el poder interno. El silencio no es vacío, es alquimia. Es ese espacio en el que dejas de hablar para empezar a escucharte. Es el terreno fértil
donde muere la necesidad de ser entendido y nace el poder de comprenderte a ti mismo. Cuando eliges callar después del rechazo, no estás huyendo, estás transformándote. Porque el ruido solo alimenta el ego herido, pero el silencio alimenta el alma, y desde ese lugar profundo, donde ya no buscas convencer a nadie, empiezas a reconstruirte sin depender de la validación de otro. Callar no significa que no te importe, significa que ahora te importa más tu paz. Ya no estás para defender lo indefendible, ni para explicar tu valor a quien no quiso verlo. Ahora entiendes que quien te rechaza no está cuestionando tu esencia, sino revelando su incapacidad de conectar con ella. Y eso no se discute, se acepta. Porque donde antes reaccionabas con palabras, hoy eliges responder con distancia. Donde antes necesitabas una respuesta, hoy eliges darte silencio. Y ahí empieza tu verdadero poder. El silencio duele, sí, pero también cura. Porque al dejar de explicar lo que sentías, de justificar tus actos, de insistir por una migaja de atención, algo se apaga afuera y algo más fuerte se enciende adentro. El que calla no pierde, el que calla se protege, se enfoca, se ordena. Porque cada palabra no dicha se convierte en una semilla que empieza a germinar dentro de ti. Y lo que florece, si lo cuidas con calma, es una versión más entera, más clara, más fuerte de ti. Desde el estoicismo, el silencio no es sumisión, es control. Epicteto lo enseñó. Primero aprende el significado de lo que dices, y luego habla. El silencio entonces no es ausencia de reacción, es presencia de conciencia. Es la elección de no gastar tu energía en lo que no puedes cambiar. Es el momento en el que dejas de pelear por lo que fue y comienzas a construir lo que vendrá, sin explicaciones, sin ruido, sin depender de que alguien te escuche para validar tu proceso. Callar es un acto de resistencia emocional. Mientras todos esperan que explotes, que escribas, que grites, que demuestres, tú eliges desaparecer del conflicto. Y al hacerlo, te vuelves espejo. Tu ausencia pesa más que cualquier palabra. Tu calma desconcierta más que cualquier reclamo. Porque el que está acostumbrado a tener poder sobre tus emociones, no sabe qué hacer cuando ya no reacciones. Se desarma, se confunde, y ahí tú te fortaleces. Aplicar el silencio con sabiduría no es fácil. Requiere coraje, requiere soltar el impulso de demostrar, de tener la última palabra, de defenderte. Pero cada vez que lo eliges, estás entrenando tu carácter. Estás desarrollando una fuerza interior que ya no se ve afectada por lo que otros hacen o dejan de hacer. Y desde ahí, desde ese centro sereno, tomas decisiones que te elevan. No buscas justicia externa. Te das justicia a ti mismo con tu dignidad intacta. No se trata de ignorar por estrategia, sino de priorizarte por conciencia. Dejar de hablarle a quien ya no escucha. Dejar de intentar entender a quien no quiere comprender. Y empezar a enfocarte en ti, en tu camino, en tu silencio. Porque ahí, mientras todos juegan a ganar la discusión, tú ya ganaste algo más grande, el control de ti mismo. Con el tiempo descubrirás que el silencio que dolía tanto fue también el que te sanó, que la distancia que parecía castigo fue la puerta a tu libertad, que la falta de respuestas te empujó a darte las tuyas propias. Y entonces todo encaja, ya no necesitas hablar. Tu transformación habla por ti. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu paz se nota. El silencio no es olvido, es evolución, es mirar atrás sin rabia, mirar al presente con gratitud y mirar al futuro con poder. Y ese poder ya no depende de lo que digan de ti, ni de lo que no te dijeron. Nace de lo que elegiste callar para escucharte de verdad. Porque a veces lo más fuerte que puedes decir es no decir nada. Y desde ahí, desde esa calma profunda, tú renaces. Número 10. El mejor castigo es vivir plenamente sin ellos. No necesitas venganza,
necesitas florecer, porque nada duele más que ver a quien dejaste atrás convertirse en alguien que brilla sin ti, sin reclamos, sin indirectas, sin necesidad de demostrar nada, solo avanzando, solo creciendo, solo viviendo con tanta plenitud que tu ausencia se convierte en un espejo incómodo para quien no supo valorarte. Y ahí está el verdadero poder, no en el rencor, no en las respuestas hirientes, sino en tu capacidad de construir una vida tan sólida y tan tuya que ya no haya lugar para la nostalgia. A veces, después del rechazo, el impulso es demostrar que te equivocaron, que tú valías, que tú eras suficiente, que tú dabas más de lo que recibías. Pero no necesitas demostrarlo, solo necesitas convertirte en la prueba viviente de que estás mejor sin ellos. No porque finjas, no porque quieras provocar, sino porque de verdad, desde lo más profundo, has aprendido a caminar en paz sin mirar atrás. Cuando alguien te rechaza, suele pensar que te está disminuyendo, que te está apagando. Pero lo que realmente hace es liberarte del lugar equivocado. Te saca del espacio donde tenías que pelear por atención, donde cada gesto de afecto era una moneda cara que no sabías si recibirías, donde tu amor se daba completo, pero se devolvía a medias. Y cuando logras ver eso sin dolor, algo cambia. Entiendes que no te rechazaron a ti, rechazaron la oportunidad de evolucionar contigo, y eso es su pérdida, no la tuya. Entonces eliges florecer, no con ruido, no con venganza, con calma, con elegancia, en silencio. Te enfocas en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Te levantas cada día con una intención distinta, ser la mejor versión de ti, no para ser visto, no para ser buscado, sino para habitarte con orgullo, porque ya no estás tratando de gustar, estás trabajando en gustarte. Y eso se nota en tu mirada, en tu forma de caminar, en la forma en la que dejas de estar donde no hay reciprocidad. El estoicismo lo tiene claro. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar lo que haces tú con eso. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos: la mejor venganza es no ser como tu agresor. Por eso no respondes con las mismas armas. No devuelves la indiferencia con más frialdad. Devuelves la indiferencia con vida, con presencia, con paz. Y esa energía es la que realmente desarma, porque mientras tú floreces, el otro empieza a cuestionarse. No por maldad, sino porque el contraste duele. Antes eras dependencia, ahora eres libertad. Antes eras espera, ahora eres movimiento. Antes eras entrega desmedida, ahora eres autocuidado. Y cada paso que das hacia tu mejor versión es una puerta que se cierra a su regreso, porque ya no está volviendo a la misma persona. Está mirando desde lejos a alguien que ya no necesita ser elegido. No publiques para provocar. No cuentes tu progreso como revancha. Deja que el silencio hable, que tu transformación se note sin ser anunciada, que el brillo de tu presente apague cualquier sombra del pasado. Porque quien realmente sana no necesita hablar de su herida, solo se encarga de no abrirla otra vez. Y eso es lo que tú estás haciendo. No volver, no rogar, no buscar, estás floreciendo. Y eso es todo lo que necesitas. Cuando vives sin rencor y con propósito, el mundo cambia. Ya no te mueve la validación externa, te mueve tu visión, tu paz, tu deseo genuino de ser libre, porque en ese estado ya no se trata de ganar a alguien, se trata de no volver a perderte a ti. Y tú ahora te estás recuperando por completo, sin depender, sin buscar aprobación, sin hacer ruido. Florecer sin ellos no es venganza, es justicia emocional. Es declarar con tu vida que vales, que puedes, que avanzas. Y eso, aunque nunca lo digas en voz alta, será lo que más retumbará en la mente de quien alguna vez pensó que sin él o sin ella tú no podrías. Ahora que floreces sin buscar, todo cambia, porque tú ya cambiaste. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: no busco, me transformo.
Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.